Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, a Manuel, a toda la mesa directiva de ASTOE, a la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Me encanta poder compartir un poquito de esto que nos apasiona. Por eso estamos todos aquí. Eh, Solamente quiero compartir algo de de mi experiencia, de lo que veo día a día en, en el consultorio, en urgencias. Entonces, pues realmente vamos a hablar de muchas cosas. Como ya se los he mencionado en otras ocasiones, yo me dedico principalmente a la cirugía de rodilla, que es lo que más me apasiona, pero vamos a hablar también de otros temas por acá, de otras lesiones deportivas. Yo tengo la fortuna de estar en un increíble grupo que se llama Sportopedia, donde tenemos muchos especialistas de primer nivel y cada uno nos dedicamos a un área de la ortopedia. Y nosotros somos los médicos titulares de Pericos Puebla y también del Fútbol Club Toluca. Entonces nos tocan unas cosas muy interesantes que me gustaría irles platicando poco a poco. Entonces, bueno, rápidamente, para no abundar mucho en el currículum, yo tengo una alta especialidad en cirugía articular e hice un máster en cirugía avanzada de rodilla en Madrid, en la clínica Centro, que es la clínica FIFA. Me tocó ver cirugías de algunos jugadores muy importantes, como entre ellos Zinedine Zidane. Entonces fueron experiencias increíbles. Soy el ortopedista titular de los Pericos, también del Club Deportivo Toluca, y soy el speaker de algunos laboratorios. Em, bueno, vamos primero a decir qué es una lesión deportiva. Entonces, siempre que me preguntan cuál es la diferencia, ¿no? Entre un deportista y un paciente normal que llega a tu consultorio, ¿hay alguna diferencia? Sí, claro que la hay. Es muy importante que nosotros entendamos que tratar a un paciente deportista no puede ser igual que tratar a un paciente que no sea deportista. Y ojo, cuando hablamos de lesiones deportivas de alto rendimiento, de pacientes que se dedican al deporte, no solamente tenemos que pensar en la parte, valga la redundancia, deportiva, sino que tenemos que pensar en lo demás. El ejemplo es, si yo opero a un futbolista del Toluca y opero a un abogado, el abogado puede jugar mucho fútbol, puede hacer CrossFit, es maratonista, triatlón, es un cuate que hace ejercicio de lunes a domingo. El Toluca también. La gran diferencia es que si yo opero al de Toluca y lo dejo fuera un tiempo, él tiene un contrato para jugar fútbol y él va a ganar dinero del fútbol. El abogado no. El abogado se puede ir en muletas a su despacho o puede hacer home office y va a seguir ganando dinero. Entonces, tenemos que entender que no puede ser lo mismo. Los pacientes que no son deportistas o que no dependen económicamente del deporte me piden que los trate igual. Eso es imposible, no se puede. Tenemos que diferenciar y dependiendo de eso es la forma en la que vamos a tratar a nuestro paciente en cuanto a tratamiento, decisiones quirúrgicas o conservadoras, técnica quirúrgica, toma de injertos, todo eso, ¿no? Entonces, la CTC nos dice que la lesión deportiva tiene que ser de un resultado de haber competido en una organización. ¿Ok? Es decir, es una práctica que está bien organizada por una organización deportiva y eso es la lesión deportiva, ¿no? Vamos a tener que tener atención por un médico certificado. Hay médicos certificados de FIFA, médicos certificados en atención primaria y lo importante es que van a restringir a nuestro atleta de hacer actividades deportivas y eso es lo que nos puede poner en riesgo. Ahorita tengo el caso de una persona, de un niño adolescente de 14 años que tiene una lesión terrible en el codo y estamos ahorita viendo los abordajes quirúrgicos, las opciones terapéuticas que tenemos con este paciente y es un paciente que está prefirmado por los Yankees. Entonces, él está aquí en México, pero ya tiene un precontrato con los Yankees, entonces es muy distinto que operar a una persona de 14 años que está en la que es secundaria, ¿no? Entonces, es muy diferente las situaciones. Entonces, a este paciente, de no hacerle un tratamiento especializado y adecuado, puede llegar a perder su contrato, que puede ser multimillonario, y pues, imagínense los Yankees de Nueva York, ¿no? No puede ser lo mismo definitivamente. Entonces, vemos que las lesiones son muy comunes. Entonces, vean ustedes, cuando hablamos de epidemiología, vemos que a cada rato se están lesionando los atletas y vemos muy seguido eso en las noticias, pero vean la gran diferencia. Un atleta de alto rendimiento se lesiona de 2 a 4 por cada 1.000 atletas y un no atleta, una persona amateur, se lesionan 34 de cada 1.000. Es una locura la diferencia. ¿Y por qué es?
Pues por supuesto, porque el domingo me llega el señor que tiene sobrepeso y que no hace ejercicio desde hace 20 años y dice, es que me fui a echar una cáscara con mi hijo y sus amigos y me rompí el tendón de Aquiles. Pues claro que sí va a romper el tendón de Aquiles, señor. ¿O esperaba alguna otra cosa? Bueno, el atleta no. El atleta es una persona preparada, con mucha fuerza muscular, con mucho calentamiento, estiramiento, etcétera, y entonces se va a lesionar mucho menos. Esto nos pasó mucho en la pandemia, cuando todos trataban de ser Bárbara de Regil y se metían a hacer videos de ejercicio, porque, pues mira, ahora que no tengo que ir a trabajar, me voy a poner, ¿no? Marcado, y se ponían a hacerle a la Bárbara de Regil y nos llegaban a cada rato urgencias pacientes así. El 80% de las lesiones van a ser agudas en el alto rendimiento. Es raro el paciente de alto rendimiento que se deje una lesión y se vuelva crónica. ¿Por qué? Porque tenemos hay una, y en otra ocasión me gustaría presentarles la forma en la que el club trabaja, porque eso también es muy interesante y cómo funciona la toma de decisiones, porque ustedes a lo mejor están acostumbrados al paciente que llega con sus papás o llega el paciente con su esposa y tú les explicas y entre ellos toman la decisión y se operan. Aquí ni siquiera es así. El club, la directiva, es quien toma realmente las decisiones y los jugadores de cierta forma tienen un contrato donde tienen que acoplarse a eso. Entonces, es muy interesante cómo funciona toda la nomenclatura del club. Es muy difícil que un paciente tenga una lesión que se vuelva crónica. Entonces, pero sí hay algunos pues, pueden ser algunas cosillas no tan importantes, se hacen crónicas y después es más difícil tratarlas. Entonces, normalmente una lesión, por mínima que sea, te va a dejar una semana fuera. Una semana fuera en ese nivel es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, no podemos permitir que esto pase, por eso es mejor, como en todo, ¿no? Pero aquí sí lo hacemos porque aquí en estos clubes, obviamente a ciertos niveles, sí hay dinero para prevención. Desgraciadamente no se le da mucha importancia a las a las fuerzas básicas y en algunos casos, no en que es la ventaja, en algunos casos al equipo de fútbol femenil tampoco. Y ese es también un tema que estamos como tratando de modificar porque es igual de importante e incluso hay ciertas lesiones como la del ligamento cruzado que es muchísimo más común en mujeres que en hombres. Vamos a lo que sigue. Entonces, miren. Cuando ustedes se vayan al servicio social y los pongan, bueno, si se van a un servicio social donde vean consulta de medicina general, porque hay algunos que no lo hacen así, van a ver esto. Lo más común dentro de las lesiones osteomusculares, del sistema musculoesquelético, van a ser los tejidos blandos, las dorsopatías, las artropatías y las fracturas. Ustedes, independientemente de lo que hagan en la vida, tienen que aprender a tratar esto. La ortopedia no se le da tanta importancia en la carrera, pero te das cuenta cuando sales que es súper taquillera la ortopedia. A cada rato, y si no es que les está pasando ya ahorita, que su mamá o su hermano o su tía o la prima les escribe, oye, me lastimé, ¿qué hago? ¿Y cuántos mitos hay, no? Alrededor. Ponte hielo. No, no te pongas hielo, dicen que es malísimo. Hazlo de rice. No, no, no hagas lo de rice, porque entonces hazlo de heart. Hay mil cosas, entonces, ¿qué sirve, qué no sirve? Lo importante es que ustedes procesen toda esta información y lo acoplen dentro de lo que nos dice la literatura y lo permitido y lo establecido del juramento hipocrático, lo acoplen a como a ustedes les gusta llevar los tratamientos, porque hay mil cosas para todo. Entonces, hay cosas que sirven, hay cosas que no, pero ustedes tienen que ver exactamente cómo es como ustedes, cómo van a ser ustedes como doctores. Y todos los que están aquí, me imagino que es porque les interesa mucho la ortopedia. Entonces, vayan agarrando lo mejor de cada uno de sus maestros y eso aplíquenlo en la vida. Y empiecen por ser buenos médicos generales. Entonces, si nosotros nos vamos a estas tablitas que nos hablan de lesiones entre pacientes de 25 a 40 años, vemos aquí la cantidad de lesiones que hay. Vean cómo el número uno es bicicleta. Em, si vemos otro tipo de lesiones como fútbol, y fútbol se refiere a fútbol americano, como soccer, vemos que no son tan elevadas, pero es que también es por el tipo de cuidado que tienen a los pacientes. Los ciclistas normalmente no tienen un conjunto tan grande de gente que está atrás de ellos como lo tienen en el americano o en el fútbol soccer. El béisbol es muy, muy cambiante. El béisbol un día pueden estar en una liga, luego en otra, luego se van 6 meses a una liga, 6 meses a otra liga. Se descuida mucho a los pacientes. Entonces, bueno, y la que es súper, súper, súper con lesiones tremendas es básquetbol. Básquetbol, si se fijan, es un deporte donde tienes pivote, tienes brinco,
tienes uso de manos, tienes contacto. Entonces, es muy común la lesión en estos casos de tobillo, de rodilla, de manos, muchas fracturas por los balones. Por ahí un video, no me acuerdo quién era, si fue. Ahorita me acuerdo quién fue, creo que Kobe Bryant, no me acuerdo quién fue, pero que se fractura y ahí mismo el entrenador le dice, ven, como que lo agacha al pecho, le agarra la mano, le reduce la fractura y le dice, órale a jugar, ¿no? Es muy bueno ese video. Entonces, en el básquetbol se lesionan mucho también todo ese tipo de cosas, las caídas también, el cuello, es un deporte que lesiona demasiado. Ahora, si nos vamos a partes del cuerpo, ¿qué es lo que más se lesiona? Fíjense en básquetbol cómo están los dedos, como les platicaba, los tobillos y las rodillas, es lo más común. Si nos vamos al ciclismo, pues evidentemente la cabeza y los hombros, ¿no? Cuando ustedes vayan a rotar por urgencias y estén en un servicio de urgencias un domingo, van a ver cómo llegan los ciclistas. Es muy común que llegan por fracturas de húmero proximal, llegan por luxaciones glenohumerales, luxaciones acromioclaviculares y fracturas de clavícula. Todo eso es el hombro, ¿no? Entonces, y algunos más fuerte, los que van en bici de montaña, que tienen lesiones un poquito más fuertes, pueden llegar hasta tener fracturas de escápula, hombros flotantes, cosas bastante complicadas. Em, en el béisbol tenemos un poquito también en la cara, ¿no? Por ahí tuvimos un paciente hace poco con una lesión importante en la cara. Tobillos, rodillas, hombros, es muy común. En el béisbol lo que más vemos de lesiones también es en codo, que aquí en este cuadro no lo ponen, pero hay una cirugía muy famosa que es la de Tommy John, que es para la ruptura del colateral medial. Ese es súper común. Muchos beisbolistas están, sobre todo los pitchers, están operados. Y hay un artículo, bueno, varios artículos que ya hablan que después del Tommy John, el pitcher lanza mucho mejor que antes. Entonces, algunos beisbolistas se ha escuchado por ahí anécdotas, nada que me haya tocado vivir a mí, y si me ha tocado no lo diría, que se operan nada más para poder lanzar más, ¿no? Es como una cirugía estética, una cirugía electiva. El soccer, igual, ¿no? Tiene múltiples lesiones, principalmente aquí lo que se lesiona son tobillos y rodilla. Y el fútbol americano, que probablemente es donde veamos las peores lesiones, al menos de rodilla, vemos lesiones multiligamentarias que son muy complejas de tratar. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vemos una lesión de uno de los jugadores. También nosotros tenemos a un equipo, a los Cuervos de la Kings League. Los que no sepan qué es la Kings League, es una liga que inventó Gerard Piqué, bueno, que inventaron algunas personas, donde vemos un tipo de fútbol distinto, con reglas distintas. Sigo sin entenderle al 100, pero ahí estamos. Em, entonces, llevamos a estos jugadores y algunos de estos jugadores tienen lesiones como esta que vemos aquí, donde este jugador, vean, vamos a regresarle, hace un valgo forzado de la rodilla izquierda, vean su rodilla izquierda, valgo forzado y se rompe el ligamento cruzado anterior. Luego se cae. Ahí, obviamente acá no se escucha, pero él dice es que escuché como tronó. Incluso el otro que estaba ahí con él, le dijo, oye, si te tronaste algo, ¿eh? Este cuate le dijo eso, porque sí se escuchó como se tronó algo y bueno, inmediatamente aumento de volumen y incapacidad funcional, ya se imaginan, ¿no? Todo lo de siempre. Vemos la resonancia, entonces vamos a ver, les voy a parar aquí, ahorita les digo. Ahí estamos. No, ya se me fue, esperen. Es que estamos de este lado. Ahí estamos. Ligamento cruzado posterior. Si seguimos, vean, sigan ese ligamento. Ahí está, completo. Ok. Aquí deberíamos de ver el ligamento cruzado anterior, que por supuesto no está. Entonces, ligamento cruzado anterior, vacío. Aquí hay un remanente, pero pues ya, lo demás no está. Entonces, una ruptura completa del ligamento cruzado posterior. Estos son los meniscos, se ven bien. Aquí vemos el anterior roto y el posterior, ¿no? El posterior está bien, ese está íntegro. Entonces, pues este paciente trae una ruptura del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es súper común. Es una de las rupturas más comunes, de las lesiones más comunes que hay en rodilla y es la que más acaba con la carrera de los atletas. El cruzado anterior es el pivote central, es decir, es el estabilizador más importante de la rodilla. Es por eso que a los atletas los tenemos que operar. En general, a los pacientes jóvenes siempre los tenemos que operar porque si no hacen un desgaste. La rodilla funciona perfectamente en un eje
donde el cartílago fricciona con más cartílago que está por debajo. O sea, fémur con tibia. Pero si rompemos el ligamento cruzado anterior, empieza a haber micromovimientos que te empiezan a desgastar. Y ese desgaste te lleva inequívocamente a una osteoartrosis, un desgaste de rodilla. Entonces, pueden llegar a tener inestabilidad articular, daño meniscal y daño de cartílago. Y son pacientes que a veces cuando ya están sin... Hay pacientes que no se quieren operar y siguen su vida y juegan y corren y todo, pero sienten mucha inestabilidad y eventualmente van a tener que, van a hacer un desgaste. El tratamiento más común es el artroscópico, donde tenemos algunas técnicas, las cuales no me voy a meter ahorita en este tema, pero son principalmente estas dos técnicas. La diferencia es la invasión a hueso. Como siempre les he dicho y les repito, son bienvenidos a mi quirófano ordenadamente y uno por uno, dos por dos. Esta es de las cirugías que más hago y con mucho gusto ahí les puedo explicar bien cómo se hace esto y cómo hago esto y cuál es la diferencia y cómo ponemos el injerto y dónde lo tomamos, porque muchas veces por aquí pues es muy difícil poder explicarles esto a ustedes cuando a lo mejor apenas están empezando a entender la fisiopatología de la rodilla, ¿no? Entonces, luego es muy difícil que por aquí les pueda dar lo que les puedo explicar en quirófano y ahí mismo verlo. Y bueno, eso es mucho mejor. Hay algunas técnicas como estas que son el portal anteromedial, que es un poquito distinto a la que enseñamos antes. Las dos son bastante buenas. La que ya no se usa es la técnica transtibial. Antes metíamos la broca, con esto perforábamos. A mí ya no me tocó, bueno, sí me tocó verlas, y hay quien las hace todavía, pero ya no se debería usar. Se mete por la tibia y se perfora hasta el fémur, hasta arriba. Pero se ha visto, fíjense ustedes cómo la broca va a ser que tengas un injerto completamente recto. Y acá les enseñaba cómo debe ser el injerto. Vean ustedes cómo el injerto tiene que ser, para que sea anatómico, tiene que tener diferentes angulaciones. Y la transtibial te lo ponía súper vertical. Y si lo pones vertical, se pinza con la parte del notch femoral y se rompen muchas veces. Entonces, por eso es que lo dejamos de utilizar. Este artículo es de las desventajas. Rápidamente les menciono. Hay dos tipos de injertos para el ligamento cruzado anterior, los cadavéricos y los injertos propios. Desde mi punto de vista, no deberíamos de usar a los injertos cadavéricos. En algunos pacientes que por ahí ya de edad avanzada, etcétera, pudiera ser, pero la realidad es que, híjole, yo prefiero que utilicemos injertos propios. México es un país donde no se toman muchos injertos y es un poco por la cultura de no enseñarle al residente a tomar injertos. Entonces, a veces esto lo tienes que aprender en otro lado, pero bueno, obviamente en México hay gente que lo toma y lo toma muy bien. Tenemos varias opciones, tenemos cuádriceps, tenemos hueso, tendón, hueso, que lo tomas de aquí del tendón de la rótula, un cachito de hueso de la rótula, tomas el tendón patelar y otro cachito de hueso de acá de la tibia, o el cuadríceps, que es tejido blando y un cachito de hueso de la rótula, o los isquiotibiales. Los isquiotibiales son muy nobles, me gusta mucho usarlos. Mi favorito probablemente sea el del cuadríceps, y en algunos casos también usamos HTH, el tendón patelar. Depende mucho, les digo, hay que individualizar cada paciente. Este artículo es muy bonito porque dice que el tendón del cuádriceps es el tendón del futuro. Y es porque la tasa de fallos de es más baja que los demás. Pero bueno, esto podemos discutir horas y horas, no me voy a meter en esos temas. Eh, Vean esta paciente es una paciente de voleibol profesional, se rompió el ligamento cruzado. Por ejemplo, en pacientes de voleibol no me metería con el aparato extensor porque saltan mucho, es decir, no le tomaría ni cuádriceps ni o sea, ni patelar. O sea, ahí ya le tomamos isquiotibiales. Algunos ejemplos. Ahorita les voy a enseñar cómo tomamos cuádriceps y cómo tomamos el isquiotibial. Vean, esa es la maniobra del Lachman. Vean cómo se mueve, tremendo, ¿no? Vean el cajón también una cosa impresionante. Y si ven ya el Lachman postoperatorio ya no se mueve y el cajón postoperatorio ya tampoco existe cajón, ¿no? Vean ahí cómo me muevo, porque luego me dicen, es que no te estás moviendo, dale bien. No, les juro que sí me estaba moviendo. Ok. Y acá tenemos en otro paciente que le tomamos el cuádriceps. Vean, yo utilizo un bisturí doble. Ya está por llegar a México una cosa maravillosa. Ya no vamos a tener que hacer este tipo de incisiones. Ya las podemos hacer súper, súper chiquitas, nada más como de aquí para acá. Esto va a ser la incisión que vamos a hacer ahora. Es el marcaje preoperatorio donde ponemos los portales por donde vamos a entrar. Me gusta hacer un portal muy alto para la visión y a veces hago uno o dos portales de trabajo del lado medial.
También se los explico cuando vayan a quirófano. Aquí vemos cómo estoy tomando el injerto. Con el bisturí doble, vean cómo, esto se los voy a regresar para que vean lo bueno. Con el bisturí doble, cómo empiezo el corte. Aquí otra vez, el bisturí doble, hago el corte y lo voy disecando después y ya lo tenemos ahí prácticamente afuera y pum, lo quitamos y listo. Lo mandamos a preparación y lo colocamos en el paciente. Aquí está, como estamos ya después de un ratito, vean la herida donde tomamos el cuádriceps y después de la preparación lo metemos por este portal y por ahí estoy pasando el injerto. Por acá mi ayudante está sacando las suturas. Yo aquí siempre agarrando el artroscopio para ir pasando y dando indicaciones. Pasa más, pasa menos, jala aquí, jala acá. Necesitas un ayudante de este lado y otro de este lado. Acá tenemos el injerto y el botón que se va a fijar en el hueso. Voy a adelantar un poquito, para que sea un poquito más rápido esto. Y ahí está a punto de pasar ya el injerto. Lo de las suturas, hay que tener buen manejo de las suturas, saber cuál traccionar, cuál dejar ahí. Es muy importante eso, no se les, no, o sea, eso, aquí hay errores que podemos ir cometiendo que no saben, es una pesadilla porque si el ayudante no hace lo que tiene que hacer o se le va una sutura u otra, a veces tenemos que rehacer todo y sí es bastante complejo de repente porque ya tenemos perforación por el hueso y volver a encontrar por donde perforamos, o sea, no es tan sencillo. Miren ahí cómo estamos ya pasando el injerto y si se fijan acá, se ve la pantalla de cómo van pasando las suturas. Le voy a adelantar un poquitín, a ver si podemos ver el injerto pasar. Mm, Vean todo lo que estamos haciendo y el tiempo que nos toma. Ahí va. Y ya que estamos seguros, entonces ahora sí, pasamos el injerto. Ahí se ve cómo el injerto está pasando. Por ahí va. Es una sutura, luego la otra. Una. Y entonces el injerto empieza a pasar. Voy a adelantar un poquitito. Ahí está. Vean cómo está pasando aquí. Y llega un punto en el que tenemos que parar aquí para después pasarlo por la tibia. Aquí ya lo tenemos. Después las suturas la pasamos para la tibia para que podamos tener bien ese ligamento, que quede bien en la parte de abajo, bien anclado al fémur, bien anclado a la tibia. Y bueno, ahí finalmente ya es un enredadero de suturas. Les digo, esto se los voy a explicar mejor el día que vayan a quirófano, lo van a entender muy bien, pero finalmente pasamos el ligamento y ya. Esta es otra forma de cómo tomar el injerto, los isquiotibiales. Este es uno de los isquiotibiales. Podemos tomar uno o dos. A mí me gusta hacer una disección anatómica y una vez que ya lo tenemos bien agarrado, metemos este instrumento que está aquí, que es el tenotomo, y es de las cosas más satisfactorias cuando tomas bien un isquiotibial y sale completito, porque pues cuando estás en la práctica a veces e incluso cuando tienes experiencia, a veces por alguna razón se rompe el injerto y bueno, es una cosa muy triste, ¿no? Que pase eso. Entonces, bueno, vamos a ver este video. Vean cómo meto el tenotomo y sale completito. Otra vez. Meto el tenotomo y pum. Ahí sale completito el isquiotibial. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos todo esto tendón y al final tenemos un poquito de músculo. ¿Va? Y eso ya lo preparamos. Aquí tenemos el injerto, lo metemos en solución con antibiótico y preparamos aquí el injerto y ya lo pasamos, ¿no? Aquí tenemos otro videito un poquito parecido al que ya vieron, donde hacemos el paso del injerto. Esto ya es muy específico nada más de cómo se pasa el injerto por aquí, así que no me voy a detener tanto. Bueno, esta es otra jugada que ya no es de rodilla. Evidentemente no lo traté yo, me hubiera encantado, pero no lo traté yo. Pero bueno, vamos a ver esta jugada, a ver si ustedes reconocen a esta. Muchos de ustedes ya saben de qué se trata, seguro. Si alcanzaron a ver o no. Esta lesión es una lesión de un coreback, de los Jets. Este coreback se lesionó en esta jugada
Y bueno, realmente cuando hacemos un close-up se alcanza a ver un poquito mejor. Vean ahí, a ver si se alcanza a ver el tobillo de nuestro amigo Aaron Rodgers en la parte de atrás, el tendón de Aquiles. Por aquí había una mejor, por ahí se va a ver. Entonces vean, en ese movimiento, ¡pac! Ahí, lo voy a regresar un poquito. Vean ahí, se le revienta, se ve como un resortazo, a ver si aquí lo tenemos. No, bueno, esa es la imagen que se veía. Ahí, se ve como un resortazo y bueno, esa es una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Resonancia magnética, tenemos el tendón de Aquiles, aquí se ve cómo está roto. Y el tendón de Aquiles es una estructura que en atletas de alto rendimiento tenemos que operar también. ¿Ok? Doctor, perdón que lo Entonces, aquí interrumpa, nos tenemos la quedan maniobra de unos Thompson. Vean minutos. cómo, este es otro paciente, obviamente. Apretamos y no se mueve el pie. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes, hay una técnica de mínima invasión donde nada más abrimos un poquito, agarramos un cabo, el otro cabo y lo unimos por medio de un sistema, siempre coguiado para no cometer ningún error. Y un sistema donde pasamos agujas, juntamos el tendón, que es este sistema de aquí, y una vez que tenemos el tendón junto, lo suturamos y vean, la herida es de 2 centímetros. ¿Ok? Y vean al final cómo si se mueve el pie. Vean, ya vieron cómo se está moviendo, ya tenemos un Thompson negativo. Esta es otra lesión que me tocó tratar del Toluca. Yo no la operé, pero la operó una doctora del equipo que se dedica a la cuestión maxilofacial. Vean a nuestro amigo Robert como yendo por el balón. Ahorita van a ver. ¡Pum! Vale. Se lo descontaron. Vean ahí. ¡Pac! Le rompieron el macizo facial, parte del hueso orbital y bueno, fue un relajo. Entonces le tuvimos que poner ahí varias placas. Esta es su resonancia. Tiene su tomografía y también tiene una resonancia. Y bueno, o sea, me encantaría explicarles a detalle, pero esto es una cuestión del maxilofacial. Y bueno, pues ahí cuando hicimos la cirugía estuve presente, pero la hace la doctora que es la experta en esos temas. Hay muchas otras lesiones que podemos encontrar, como lesiones de hombro, que también lo tiene que ver un especialista. Tenemos un gran especialista que, por cierto, creo que en 1 o 2 semanas tienen plática con él, el doctor Gabriel Frain, es excelente cirujano de hombro y él ve todo este tipo de lesiones, lesiones de SLAP, luxaciones, lesiones condrales. Hay muchas cosas de hombro que lo tiene que ver sin duda alguna un especialista en el tema. Esta es una lesión de SLAP y bueno, pues algunas se operan, otras no. Vean aquí cómo tenemos la glena, el tendón del bíceps y depende del tipo que tengamos, es la lesión, ¿no? Cómo se va desprendiendo el bíceps la glenoides. Este video, que es un video también de un coreback también bastante famoso, donde tenemos una fractura luxación de tobillo. Vean aquí. Es impresionante cómo se ve. Vamos a verlo por acá. Ese tobillo, vean ahí cómo está. Completamente fracturado y luxado. Aparte del mejor equipo de la NFL. Sí, yo sé que muchos van a criticarme, pero sí, me gusta mucho sufrir. Le voy a los Cowboys y al Cruz Azul, aunque no lo crean. Vean ahí nada más como, vean el tobillo, ahí, ¡prac! ¿No? Fractura, luxación de tobillo. Entonces, una fractura, luxación de tobillo se va a ver más o menos así. Este es obviamente otro paciente, no es el coreback. Entonces, estos pacientes, una vez que los reduces, vean, parece que no hay fractura, ¿no? Pero sí, acá está. Acá está y tenemos un poquito abierta esta zona de aquí, pero esto es después de la reducción. Cuando hacemos una reducción, más o menos se ve así. Tenemos un tobillo completamente luxado, idealmente que el paciente esté bajo anestesia y vamos a dar un poquito de tracción y con mucho cuidado, teniendo en cuenta que podemos lesionar estructuras vasculares y nerviosas, traccionamos y vamos jalando. Vean ahí cómo se vio la reducción. La verdad es que se siente luego cuando los huesos se acomodan. Entonces, bueno, este, ahí ya, obviamente se tiene que operar, pero ya por lo menos no está en riesgo. Una luxación es una urgencia y ahí ya no está en riesgo, ¿sale? Otro tipo de lesiones también, como estas, cuando hay lesiones de hombro, aquí tenemos una lesión muy distal de la clavícula.
que a veces se comporta como si fuera una tecla, pero no, porque no es una luxación acromioclavicular. Este tipo de lesiones se pueden tratar de diferentes maneras. Aquí se le colocó esta placa, que realmente esta placa tiene sus indicaciones. Este paciente, aunque sí era de alto rendimiento, no tenía seguro de gastos médicos, estaba pasando por un momento económico, se decidió colocar esta placa que después se tiene que retirar, pero bueno, fue una fractura muy, muy compleja y después de un tiempo, pues el paciente muy agradecido, ahí manda sus videos ya haciendo ejercicio y tal, ¿no? Entonces, pues es un poquito de lo que hago en el día a día. Realmente no hay como que un estándar cuando hablamos de, cuando ustedes ven cómo tratar hipertensión, diabetes, cómo tratar síndrome metabólico, hay guías y nos basamos en las guías. En la ortopedia, aunque sí hay guías para algunas cosas, cuando hablamos de alto rendimiento, no las hay tanto. Entonces, muchas veces tenemos que estar adecuándonos nosotros al tipo de ejercicio que está haciendo nuestro paciente. Porque les prometo que el doctor que hace 30 años describió cómo tratar una rodilla lesionada, no tomó en cuenta el paciente que hace CrossFit 4 días, bicicleta 3 días y se prepara para un maratón los 7 días de la semana y hace triatlones y es Ironman y nadie nos dijo eso en la carrera. Entonces tenemos que estar actualizándonos y tenemos que estar yendo a otros lugares del mundo, a ver, ¿tú qué le estás haciendo? ¿Cómo te está funcionando? Ah, pues yo les hice esto, se me ocurrió esto. Siempre todo bajo un estricto control de la literatura y de los resultados que nos dan en otros lados y mismos resultados que tenemos nosotros con profesionales y que se dediquen exclusivamente a esto. Entonces, no es tan sencillo. Por eso yo siempre les digo, si eres deportista, aunque no seas de alto rendimiento, ve con alguien que trate deportistas a una paciente que tenga 80 años con desgaste de cadera, hay excelentes ortopedistas que pueden poner una prótesis. Pero una lesión de un ligamento cruzado anterior de una persona de 19 años, lo tiene que ver alguien que se dedica a lesiones del ligamento cruzado anterior. Entonces, ya ahí les platicaba el otro día en la otra sesión que tuve con la náhuatl que hay congresos tan específicos como hay uno que hacen cada año en Barcelona, que el congreso es del ligamento cruzado anterior en mujeres futbolistas. O sea, así de específica es la cosa. Entonces, no vamos a pretender que cualquier persona te puede tratar cualquier patología ortopédica. Esto ya es muy especializado y si tenemos neurólogos, cardiólogos, radiólogos, ortopedistas, bueno, ya los ortopedistas ya no debe de ser así, ya es el cirujano de rodilla, el cirujano de cadera, el cirujano de, ¿no? Entonces, especializarnos cada vez más y tratar de entender cada vez mejor esto que son las lesiones deportivas. Es muy complicado a veces, pero créanme que es muy satisfactorio ver a tu paciente en la televisión regresando a jugar, metiendo goles, festejando un campeonato, un mensajito de este te lo dedico a ti, Doc, un paciente que regresa al béisbol, o pacientes que no son de alto rendimiento, que te agradecen porque pudieron correr el maratón de Londres o pudieron correr el maratón de la Ciudad de México. Entonces es muy satisfactorio, pero para esto hay que estar bien preparado y escoger un camino, no se valen varios caminos. Ya la medicina no es así y esto es para cualquier cosa que hagan ustedes en el futuro. Como siempre, les agradezco infinitamente la atención, las invitaciones, espero poder seguirlos apoyando en esto. Les dejo mis datos, estoy a sus órdenes para lo que necesiten, les dejo mis redes sociales. Prácticamente solo uso Instagram. Ahí subo casos también de lo que hago en el día a día. Les dejo mi WhatsApp, ese es mi WhatsApp directo. Me pueden escribir si tienen dudas de pacientes que vean ustedes, si tienen dudas de alguna cosa que vivan ustedes, algún amigo que tenga alguna lesión y quieran compartirlo conmigo, adelante, no hay ningún problema. Algún familiar que requiera algo. Tenemos un grupo multidisciplinario preparado para cualquier cuestión ortopédica. Les mando muchos saludos y quedo pendiente para que me digan todas sus dudas. Muchas gracias.